Saludamos Radio Sur. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan, Sergio, Ricardo? Bien, bien, buen día. Bueno, Buen tratando día. de ser lo más exhaustivo posible, digamos, en el análisis, ¿no? Y por eso lo hemos convocado. Bueno, muchas gracias. Y Bueno, hay una distancia. La distancia tiene que ver, estoy respondiendo a la pregunta que hiciste, ¿está bien? Porque hay un delay por ahí, ¿no? está bien. Eh, ¿Usted me escucha bien? sí, perfecto. Muy bien, lo escuchamos bien nosotros también Eh, y lo vemos también, así que dele nomás. Bien. Bueno, la distancia es bastante, vamos a decir, porque tiene que ver con que los recorridos que se están diseñados en el pliego, y el pliego tiene rango de ordenanza, ¿no? Claro. Sí. Recorridos que después fueron publicados el 1 de agosto, que vinieron también algún momento, una semana antes en una aplicación, después estuvieron en una página del municipio, no corresponden no solamente en los números de las líneas, sino tampoco en los recorridos. Si bien hay algunas cosas como, por ejemplo, la línea que conecta kilómetro 8 con Ciudadela, o la línea que conecta el Hospital Bear con el Estela Maris, que son notables, o sea, como avances que podrían beneficiar mucho, pero después hay superposiciones, hay números cambiados, y sobre todo lo siguiente que voy a decir me parece que es importante. Hay un desconocimiento por parte de todos nosotros, quienes trabajamos en el pliego, y de los concejales, e incluso con los subsecretarios de transporte que pudimos conversar en algún momento, o ex subsecretarios, en donde nunca pudimos saber quién diseñó esos recorridos. Es decir, la conclusión es que esto es un cocoliche, en cierta manera, que se fue dando, y que además, como hemos visto últimamente en otras notas, también corresponde a un recorte. Yo recuerdo que el ex subsecretario, Nicolás Stoyanov, en alguna nota dijo que el recorte era inevitable, si mal no recuerdo, y ese recorte tiene que ver por lo menos con la primera etapa de implementación, que tiene 600.000 kilómetros mensuales, cuando en el pliego tenemos 826.000. Claro. No obstante eso, creo que hay avances igual, o sea, porque también me parece que, primero, esta es una primera etapa. Segundo, es muy bueno que esto en la prensa se esté dando, esta discusión, y que se remarque, porque ha pasado el tema del transporte público a ser una cuestión de Estado, ¿no? Y Sí, claro. hemos puesto como el municipio en primer lugar. Y tercero, que ahora, en el segundo momento de implementación, esperamos que lleguen el resto de las unidades, y que en ese plan de implementación que está, nosotros lo pudimos leer, se supone que paulatinamente tienen que ingresar más unidades, por lo tanto eso va a mejorar las frecuencias, y esperemos que también mejore las extensiones de algunas líneas, sobre todo para barrios que quedaron desprovistos de transporte: Bellavista Norte, Sur, Oeste, el norte de Estándar, algunos sectores del barrio de los Tres Pinos, estoy recordando. Si nosotros comparamos los mapas del pliego con los nuevos mapas, porque hicimos como una especie así de, se puede poner las líneas todas juntas y vos ves qué lugares quedan cubiertos y qué no. Bueno, lo que está sucediendo ahora es que quedaron lugares descubiertos, ¿no? Además de la cuestión de las frecuencias. Ahora, Tetamanti, cuando ustedes diseñaron originariamente los recorridos, esto estaba cubierto, la ciudad estaba cubierta, imagino. Nosotros diseñamos los recorridos, agregamos la línea 6, y en algunas líneas como la 9, la 4, la 8X, por decir algunas, Sí, fueron extendidas. bien. Estos números viejos, ¿no? Fueron extendidas. Lo que se hizo, y porque somos, creo que también docentes, y estamos muy en contacto con la gente todos los días, fue respetar lo que venía sucediendo. O sea, Claro. la anterior concesión funcionaba de una manera que puede ser cuestionable, qué sé yo. Eso no va al caso, porque por ahí tenían algunas cosas para mejorar seguramente. Pero eso es siempre responsabilidad del municipio.
Ahora dijimos, bueno, vamos a respetar estos recorridos y vamos a extender allá donde se necesita extender. La línea 6 era una demanda histórica, etc. Sí, ¿Por qué fue así? Porque hay una parte en el pliego que dice que hay que conformar una mesa de seguimiento. Esa mesa de seguimiento es para reformar las líneas. claro. Pero después en conversaciones por ahí con algunos exfuncionarios, porque ahora hay varios exfuncionarios, ¿no? Lo que pudimos entender es que esa reforma se hizo de un día para otro, un debate supuestamente. Algunos decían que mejor fuéramos paulatinamente, pero otros decidieron hacer esta reforma, porque esto fue una reforma integral. O sea, cambiar los recorridos, cambiar los números y cambiar las frecuencias, eso es una reforma integral, pero no tiene nada que ver con el pliego. El pliego eran las bases y las condiciones, seguía bastante de cerca el pliego de 2007, el pliego de 2007 es muy bueno, la verdad, incluía toda la ciudad. Y nosotros lo que hicimos, porque somos científicos, fue crear sobre lo que ya está hecho. O sea, Claro, uno tiene que avanzar sobre lo que ya se hizo bien. claro. Y había cosas bien. Ahora, esto, si hay tantas demandas, si hay tanta malestar, es porque no Insatisfechas. está bien hecho. Entonces, Claro. exactamente. Entonces me parece, nosotros le pedimos, yo presenté una nota hace 3 días para pedirle informe al intendente, porque queremos saber cómo son los criterios, los estudios que hay, por qué se hizo esto. ¿Y qué le No, contestó? todavía no nos contestaron. Ah, todavía No no le nos contestaron. contestaron. Y también la concejal Maite Luque pidió, que es quien nos convocó también a participar, pidió también una reunión mediante nota con la subsecretaría y a través del intendente. Entiendo que todavía no nos contestó. A mí me parece como raro esto y en realidad es un poco, sería un poco de educación también poder sentarnos y conversar, Claro, porque mínimamente. seguramente todo se puede resolver. Pero no entiendo por qué esto no sucede así, ¿no? Claro. Habrá Dígame una que sacar cosita. conclusiones. Dígame una cosita, Tetamanti. Entre lo que ustedes diseñaron originariamente, en un principio, Sí. inicialmente, cuando conocieron el pliego, no les llamó la atención, no los llamó, más que llamarle la atención, cambio la pregunta. ¿No consideraron necesario advertir que se habían provocado cambios que ustedes no habían avalado? Pero nosotros lo hicimos desde el primer día. Cuando esto se puso en marcha, de hecho hay notas donde nosotros decimos que estamos de alguna manera advirtiendo que los recorridos no tienen que ver con el pliego. Esto empezó a pasar los últimos días de una semana antes del 1 de agosto, sale un mapa. Sí. Nosotros vimos ese mapa y ya dijimos que había sectores que no estaban cubiertos, que los recorridos no tenían que ver con el pliego. ¿Y a quién se lo ¿De dónde expresaron? salieron esas líneas? ¿Y a quién se lo expresaron estos cambios, digamos, que ustedes no habían A los incluido? concejales. Ah, los concejales. A los concejales, porque nunca tuvimos una reunión con un subsecretario de transporte. Sí tuvimos durante el proceso del pliego con Adrián Rodríguez, que fue a las presentaciones. Después hemos pedido siempre poder reunirnos, nunca nos reunimos. O sea, es como hay un silencio del otro lado. Claro. Y cuando usted le dice a los concejales, miren, el pliego está saliendo con cambios que nosotros no hemos incorporado, ¿qué le dijeron los concejales? No, el pliego no salió con cambios. Todos ustedes pueden entrar a la página del municipio y pueden ver que el pliego es intacto. O sea, los recorridos que van a ver en el pliego son los recorridos que tenía la anterior prestataria con los mismos números de líneas. Lo que sucedió es que, y eso por eso creo que pones esa cara así como de sorpresa, ¿no? Sí. Lo que sucedió es que luego
hubo una modificación de líneas, pero esa modificación no está en un documento, nunca tuvimos acceso a esa modificación que hizo la Subsecretaría de Transporte. Tampoco está en la ordenanza, entonces tampoco está en la ordenanza que votaron los concejales. Sí, porque el pliego tiene forma de ordenanza y es lo que organiza el llamado a licitación. Pero después el municipio tiene, el municipio tiene la potestad de hacer las reformas que quiera. Está bien, pero esas reformas no tienen ningún sustento, ¿se entiende? No. Yo por lo menos no lo entiendo. Nosotros tampoco. Bueno, está bien. Somos tres. Claro, porque no hay un documento que avale la transformación que se produjo. Tenemos el pliego, que es la continuidad de lo que había antes, con la línea 6 y las extensiones. Tal y de como repente tenemos lo que tenemos. Pero, espere, el pliego que se publica, que se hace público, tenía, digamos, exactamente lo que ustedes habían sugerido, ni más ni menos, ¿correcto? Sí. Bien. Correcto, se puede ver públicamente ahí en la página. Bien, ese pliego es el que se vota con ordenanza en el Consejo Deliberante, tal como ustedes lo habían diseñado, sin cambios. Sí. ¿Correcto? Bien. Los cambios vienen después de que se adjudica el servicio. Y se vota. Y se vota, sí, claro. Y no hay un solo instrumento y no hay un solo instrumento legal ni administrativo, administrativo es legal. No hay un solo instrumento administrativo que sostenga esos cambios. Hay dos instrumentos que son interesantes. Primero, el contrato, y hay un plan de implementación que nosotros pudimos ver. Pero en ninguno de esos dos documentos están los recorridos. En el plan de implementación dice que de acuerdo al artículo, si mal no recuerdo, 47 del pliego, se va a generar un plan paulatino de implementación que comienza con 600.000 kilómetros. Ahí lo que se puede ver es los kilómetros, pero no dice van a establecerse tal línea. Las líneas están ahí y por eso nosotros presentamos un pedido de informe que está acá, yo lo tengo acá, no sé si se ve, ahí está con mesa de entrada, el día 18 de agosto. Yo presenté pidiendo informes técnicos, diagnósticos que avalen los recorridos, las paradas, qué sé yo, de los grupos de línea 1 y 2. Claro. Estudios de demanda. O sea, preguntamos, ¿de dónde salió esto? Claro. O sea, no hay un documento. ¿Se entiende? Entonces, por eso utilicé esa palabra, cocoliche, que decía una profesora nuestra, me acuerdo, en la escuela, cuando era algo que no se sabía de dónde venía, era medio desprolijo, claro. Porque además hubo marcha atrás para adelante, cosas que van... he escuchado entrevistas donde los choferes dicen que incluso la empresa les pregunta por dónde sería. No, es el municipio el que tiene que organizar. Claro. Pero el municipio tiene un instrumento legal, el municipio tiene el pliego, tiene la Subsecretaría de Transporte, que yo no digo que seguramente ahí hay gente que sabe mucho, y incluso que sabe mucho más que nosotros, que hemos estudiado estas cuestiones, porque sabe cosas por experiencia, etcétera. Pero lo que sí falta es articular, es poner en diálogo, es poder sentarse y conversar. Y sobre todo, lo que más falta es escuchar a la gente. Porque hay algo que a nosotros nos duele, es que ese malestar tiene que ver con que la implementación no tiene, o sea, no tuvo sensibilidad con... Yo me imagino a la persona yendo a tomarse el colectivo a la mañana con un nene, de ir a la escuela, o tenés que ir al hospital, y en vez de que pase tal número, pasa otro, y aparte por otro lugar. Claro. Y además tarda más. Pero no me dijeron, no hubo un plan de comunicación tampoco. No, nunca lo tuvo. La municipalidad nunca tuvo. El responsable de todo esto es el municipio, los responsables son los subsecretarios de transporte, y no sé, hasta que lleguemos al intendente también. De alguna manera, esto tiene todos los instrumentos legales que vos mencionaste, se pueden ver. Nosotros tenemos, no solamente hicimos el pliego, hicimos un documento que se llama Aportes al Pliego. Todo eso está disponible. Yo
no sé si se lo mandé a Giovanna, la chica de producción, pues se lo manda inmediatamente. Todo está, porque trabajamos permanentemente evaluados. Ahora, Pero del otro lado no hay nada, eso es lo gracioso. Le entiendo. ¿Quién cree usted o conoce usted que practicó los cambios que digamos, al pliego que originariamente diseñaron ustedes? No sabemos a ciencia cierta. Sí sabemos que, no se olviden del detalle cuando empezó todo este asunto, sí, en abril del año 2025, llegó un pliego desde el municipio. Ese pliego era un pliego que no tenía mapas, llamativamente. Los recorridos eran calles una tras otra escrita, y era la continuidad exacta de la concesión de Patagonia Argentina, sin ningún cambio. Ajá. Exacto. Creo que solamente agregaban en sobre dos que tuvieran calefacción. Como ese pliego tenía problemas, incluso en el pliego ese aparece en una parte como que el prestador se desenvuelve en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, imagínense que ahí supimos, o de alguna manera descubrimos que no había sido hecho acá, ¿no? Por un error de tipeo. Era un pliego que trajeron de Buenos Aires. Creemos, porque no se puede, yo soy muy cuidadoso en esto. Después vimos que hay una persona llamada Marcelo Lascano que publicó, que trabaja en transporte en el área de académico de la Universidad Tecnológica Nacional, y que publicó en LinkedIn algo y después lo borró al respecto de la reforma de acá. Nosotros pudimos hacer una reconstrucción de eso. Pero no tenemos, por eso en la nota pedimos también al intendente que se nos comunique cuál es cómo contrataron a esta persona, si tuvo que ver. Y lo que sabemos es que la reforma que estamos padeciendo hoy, cuando nos vamos a tomar el colectivo porque pasa diferente, o sea que las cosas han cambiado, fue una mezcla, ¿no?, entre improvisación, entre discusiones dentro de su secretaría, y no tenemos ningún documento, o sea que no podemos aseverar que haya estado involucrado en una consultoría de Buenos Aires. Pero alguien tiene que haber dibujado eso. Imagínense que nosotros conocemos, porque eso es chico el lugar, ¿no? Sí, nosotros sí. Conocemos. Tarde o temprano nos enteramos. Yo doy clases de ordenamiento territorial y metodología de la investigación geográfica 2 acá, y conocemos a las personas que trabajan dibujando los mapas en el municipio, y les preguntamos, y con confianza dijimos, no sé, a nosotros nos mandaron que dibujemos esto, pero no sabemos quiénes son los autores. Yo creo que habría que preguntarle a Sergio Boe, que era el secretario de gobierno, que se ausentó en varias presentaciones que hicimos en el consejo. Habría que preguntarle a él, que ahora no sé dónde estará. Y no, costaba encontrarlo. Y habría que preguntarle cómo fue. Preguntar. Con hermanos Cuesta está. Pero bueno, me parece que hay que ir para adelante, y porque no me gusta quedarme en esta situación de que no tiene resolución, ¿no? Me parece que hoy es la oportunidad. Están presentadas las notas, presentamos hace 3 días, está presentado claro el pedido de que nos reunamos para que las cosas empiecen a trabajarse integralmente con las vecinales, pero en su conjunto, con mesas institucionales, con reuniones abiertas, y no con cuestiones que no podemos estigmatizar, claro, poco claras, y que después tenemos que hacer este tipo de reconstrucción. Lo saluda Ricardo Murcia. ¿Cómo le va? Un gusto, Juan Manuel. Igualmente. ¿Cómo andás? Bien. Una consulta, a no ser que haya cambiado. Yo estuve en una época a cargo, fui subsecretario de Control Operativo y estuve a cargo del área de transporte. Lo que en aquel momento, lo que eran los recorridos, las frecuencias, lo podía cambiar a través de una disposición del subsecretario y una resolución del intendente. Por lo tanto, el instrumento jurídico, una resolución del intendente es como un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Tiene que estar una resolución. Digamos, el pliego de base de condiciones, lo que son la cantidad de colectivos, los kilómetros, eso es inamovible, ¿no?
pero las paradas, la frecuencia, como de mínima. claro, las paradas, la frecuencia, los recorridos, sí es una atribución del Ejecutivo a través de una disposición del subsecretario de la cartera y obviamente una resolución del intendente. Por lo tanto, el instrumento tiene que ser una resolución del intendente que haya firmado y dijo que se cambian todos estos recorridos. Tiene que haber un acto jurídico que es la resolución del intendente, el decreto, ¿no? ¿Y no está eso tampoco? No. Entonces, bueno, ahí hay un Nosotros problema. lo pedimos, ¿vale? O sea, ¿dónde está el informe? O sea, no, yo no lo tengo. Pero, Claro, la no disposición. está, porque ¿dónde salió? Claro, tiene que estar eso. Así, Jurídicamente tiene que estar, digamos, es la disposición del secretario del. Tiene que estar y por eso lo solicitamos. Mm. Y si no está, entonces es una improvisación. No, es una falta grave. Entonces, sí, es una falta grave, por supuesto. Tal cual vos lo comentaste, está el pliego, ahí dice, habla de las frecuencias, Ujú. porque hay una cantidad de unidades, Exactamente. cada recorrido tiene un tiempo, entonces Sí, para sí. hacer tal tiempo necesitas Ta, ta. Ahora, el municipio puede hacer lo que considere conveniente, está en su total potestad. ¿Qué pasó? En su total potestad hizo una macana porque la gente está muy disconforme. Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces ahí vamos a preguntar, si la gente está disconforme, ¿por qué hicieron esto? A ver, argumenten, tendrán algún... No está la argumentación. Ese acto administrativo, resolución, Sí, sí, decreto, lo la que entiendo. sea, no lo tenemos a mano. Tetamanti, la pregunta sería esta, digamos, ¿no? A partir de esto, ¿cree usted que en las sucesivas renuncias, con diferencias de 41 días entre una y otra, tanto de Rodríguez primero como de Stoyanov después, a los 41 días, Y Boe. y Boe en el medio, claro, sí, te sumamos la de Boe, tenés razón. ¿Se debe a esto? Y no sé, habría que preguntarles a ellos, pero me parece que tiene bastante que ver, Claro. porque, no sé, coincide, justamente son los subsecretarios de transporte y son o sea que si eso dependía de BOE, bueno, ahora habrá que ver con las nuevas subsecretarias qué sucede. Claro. Espero, y no sé si escuchan, pero yo espero que tengan la honorabilidad de poder sentarse a conversar con el consejo, con nosotros, y que podamos conocernos y comprender qué se hizo, cómo se hizo, y siempre dentro de un marco de respeto institucional las cosas se pueden resolver. Me Usted parece forma que parte de... no se pueden resolver de Usted- escatimar, ¿no? Sí, claro. Sí. Usted forma parte de un grupo que ¿quiénes, además de usted, lo integran? El grupo, nosotros para trabajar en el pliego conformamos un servicio técnico de alto nivel, que es un contrato que se hace con el Innovatech, que es una fundación del CONICET. Ese grupo fue conformado por Cristina Macera, Magalí Charampa, Leticia Vázquez. Después hay 2 técnicos, Marina Gaitán, Eric Jácamo, 3 técnicos, y Denis Monaldi y yo, Ajá. en ese pliego. En todas Eso se estas... realizó y todo eso es público, todo, todo es público, hasta el contrato es público. La Ese convocatoria, contrato, eso todo. es un contrato que firmó el CONICET, ustedes integrantes de ese Con el grupo, Consejo Deliberante, ¿con el Consejo Deliberante o con la municipalidad? sí, el Consejo Deliberante. Ay, El ¿por Consejo qué? Deliberante, cuando le llega el pliego, porque el pliego es enviado por el municipio, el Consejo tiene que aprobar. Claro. Entonces el Consejo dice, esto lo tenemos que mejorar. Y entonces ahí nos convocan y nosotros hicimos un proyecto de trabajo y trabajamos en eso. Y tenemos que entregar un resultado, se entrega un informe, se entregaron los mapas, todo. Y todo eso es público, fue presentado, hay grabaciones aparte, etcétera. Por eso, Es por ese muy, contrato... ¿sabes? Muy agradable contestarle las preguntas porque es muy bueno poder contestar todo, la verdad. Lástima que del otro lado no suceda eso. No, sí, me imagino. Ese contrato, me imagino, debe haber mediado, digamos, un pago por los honorarios de ustedes. ¿Podemos conocer el valor de ese contrato? Sí, nosotros inicialmente le íbamos a hacer a Donorem, el stand,
y después pasamos un monto de 1.000.000 de pesos y los chicos que dibujaron cobraron, son 3 personas y cobraron 3 millones de pesos. O sea, cobraron más los técnicos que nosotros, Claro. los profesionales. En total... Es mucho, ¿no? ¿Cómo? Es mucho, digo. No. ¿Sabe por qué lo hicimos? Porque nos parece que lo hicimos así. Nosotros hemos trabajado, hicimos la aplicación del temporal que levantó los datos, lo hicimos todo de Noren y no le preguntamos a nadie para hacerlo. Claro. Nosotros trabajamos hace muchos años en lo que fue el famoso censo de Comodoro también, que después se transformó en un relevamiento. Y también hicimos ese operativo. Hemos trabajado en un montón de cosas que ni siquiera, es más, a veces no han tenido ni contrato y fueron a Donoren. Trabajamos siempre con muy buena predisposición. Sí, sí. Esta fue la mejor experiencia que tuvimos de trabajo. Quiere decir que en Y total... estamos muy contentos, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Pero porque En total, somos un vecinos más y creemos que es para mejorar las condiciones. no cabe duda. Quiere decir que el contrato en total entre los 3 millones más el millón para ustedes fue de 4 millones de pesos. Sí, Un número insignificante para la municipalidad, absoluta y totalmente. totalmente. Totalmente insignificante. Sí. Yo tengo una última pregunta para hacerle, ¿no? Y ya tiene que ver con otro esquema que tiene que ver con más una cuestión estructural que coyuntural. Coyuntural definido como el ahora, el presente, en donde, digamos, usted está detallando cuál fue la labor que realizaron y hasta dónde llegaron. Pero me imagino que no debe haber escapado, máxime con los antecedentes que usted mismo acaba de mencionar, de trabajos que ya han realizado para el municipio en distintos momentos de la historia reciente de la ciudad, que es un poco la mirada que nosotros tenemos. Hay una percepción desde la ignorancia, pero es una percepción que intenta fundarse, digamos, en el sentido común, en donde Comodoro Rivadavia ya no puede bancar más, sostener económicamente más un sistema de transporte público de pasajeros, tal como está diseñado, por más que se logren mayores o menores niveles de eficiencia, se amplíen recorridos sobre los ya existentes, se incorporen otros que naturalmente surgen como necesidades a partir de lo que es la urbanización de Comodoro. Pero entendemos nosotros a prima facie y desde el sentido común solamente, sin ningún otro elemento que pueda sostener, viendo las experiencias de ciudades parecidas a la de Comodoro, con una dinámica parecida, pero con ejidos urbanos totalmente distintos, con geografías naturalmente distintas, de que el servicio público de pasajeros no puede ser sostenido económicamente ni por el pasajero, ni por los empresarios, porque deberían cobrar un boleto de aproximadamente entre 4.500 y 5.000 pesos el boleto para que se financie todos los recorridos, los más rentables y los menos rentables, en función de la relación pasajero-kilómetro que hay, y que necesariamente deberíamos recurrir digamos, a sistemas de transporte, de servicio público de pasajeros, que se complementen con los colectivos, digamos, transitando sobre ruedas, enrodados. Yo no sé si hacerlo a través de alguna línea central, de alguna línea férrea, con tranvías, digamos, como existen en otras ciudades, mecanismos combinados de transporte público de pasajeros. ¿Esto ustedes en algún momento lo vieron? Nosotros lo vemos como en otros, igual que ustedes, a ver, lo podemos ver en otras ciudades, lo podemos ver en otras experiencias. Claro. Hace poco yo conversé con Pablo Martorelli, que es presidente de la Fundación Argentina de Ferrocarriles, y también trae vamos a ver si puede venir a conversar sobre esto acá. Él es de Buenos Aires, está jubilado. Ahí está la experiencia de Porto Alegre, el aerotren, que no es el del aeropuerto hasta la estación de trenes, sino que es un aerotren urbano que va como sobre columnas, entonces ocupa un poco espacio y beneficia, es útil para lugares con muy poco lugar, claro, como nosotros que tenemos embudos. O sea, todo eso es muy costoso y es posible, así como también es costoso el viaducto, es algo que hay que retomar seguramente, pero eso tiene que trabajarse integralmente
entre diferentes áreas, ¿no? Porque lo que sucede, y esto, yo soy geógrafo y me parece que los geógrafos por ahí a veces sí sabemos un montón de cosas y no sabemos ninguna. La verdad que sí, lo más cierto es que con él no sabemos ninguna, pero somos conscientes de que este tipo de reformas, como lo que nosotros nos basamos en el Plan Integral de Movilidad Urbana, que ya fue hecho para Comodoro, para otras ciudades, para hacer el pliego, tienen que ser trabajadas con muchas personas de diversas disciplinas, porque ahí necesitamos conocer cuáles son los ingresos económicos, cómo podemos recuperar plusvalías urbanas que tienen que ver con, por ejemplo, la renta del suelo, cómo podemos recuperar plusvalía empresarial a partir de la explotación de diferentes pozos petroleros, de la explotación en área, del ejido urbano, en el área de industrial y recuperando plusvalías urbanas para poder mejorar el transporte. O sea, no es solamente que nosotros nos podamos imaginar que pongamos tal o cual servicio, un colectivo más pequeño, un tren, porque eso lo podemos imaginar. Ahora, tenemos que trabajar en conjunto con otras instituciones, con otros saberes para esto. Está bien, pero digamos... Pero es muy posible, por supuesto. Y yo creo que, ¿sabe por qué no sucede eso en nuestras regiones? Porque eso pasa en Bahía Blanca, esto pasa en La Plata, pasa en Mar del Plata. Sucede porque tenemos una dificultad para sentarnos a conversar. Claro. Las cientos de tesis que tenemos en investigación de geografía, de gestión ambiental, de política, hablan del problema de la articulación. ¿Qué es el problema de articulación? Esto que estuvimos hablando hace media hora. Sentarse, conversar y escuchar lo que no piensa igual que vos y a pesar de eso poder construir algo juntos. Claro. Me parece que hacia ahí hay que ir. Sí, no, sin duda. Este hecho es la base en la que se asienta el sistema de convivencia democrática. Bueno, seamos todos más respetuosos entonces del otro. Claro. Sí, y sentémonos para que las cosas mejoren, ¿no? Claro, pero el eso respeto... estoy enmendando hace tiempo y creo que es algo que comparto con muchos colegas. El respeto empieza por lo menos darle la entidad que tiene, ni siquiera, digamos, ni siquiera fue atendido usted por los directores de transporte, subsecretarios de transporte, digamos, ¿no? Con lo cual ya ahí tiene el punto de partida. Le agradecemos mucho, Teta Manti, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, muy amables realmente. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.